Buenos días, queridos hermanos y hermanas de Palmas Reales. Qué bueno es reencontrarnos una vez más para compartir la palabra de Dios. Hermosas alabanzas que hemos escuchado, hermosos himnos sobre todo. Primeramente son alabanzas para la honra y gloria de Dios y también para el disfrute de todos nosotros. Y la lectura de la palabra de Dios es hermosa, ¿verdad? Y qué bonito cuando participan los hermanos de nuestra congregación leyendo la palabra del Señor. Bueno, estamos todavía en cuarentena. Nuestro presidente lo ha extendido hasta fines del mes de junio y tenemos que someternos a las autoridades de nuestro país. Pero, como el apóstol Pablo dijo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios se sigue predicando en todo el mundo. Hoy más que nunca, muchas personas están oyendo el Evangelio. Para mí es una tremenda satisfacción personal y ministerial el saber que hay personas que, por ejemplo, en nuestro caso, nunca han llegado a los cultos de Palmas Reales y me escriben, me llaman por teléfono contándome de que están viendo las enseñanzas que estamos dando en estos días del libro de Daniel, y también me cuentan algunas personas que están oyendo la palabra de Dios de los días de los cultos dominicales. Y la verdad que Dios sabe lo que hace. Aun cuando nosotros no lo entendemos, Dios tiene siempre una perfecta y hermosa sabiduría, porque Él sabe lo que va a ocurrir en este mundo, en este universo. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Hoy vamos a iniciar una serie que la hemos titulado Fe, Esperanza y Amor. Entonces, si usted tiene ahí sus apuntes que hemos enviado, en los apuntes empezamos planteándonos dos interrogantes. Dice, ¿cómo debemos medir una iglesia? Y también la segunda pregunta es, ¿cómo podemos reconocer una iglesia que es madura? Bueno, no solamente se trata de que una iglesia tiene que ser medida por medio del crecimiento numérico, aunque es bonito que en una iglesia haya muchas personas, pero no es la única forma de medir el crecimiento de una iglesia. Es como por decir que a un ser humano solo se le mide por el tamaño que llega a alcanzar físicamente, y no es así. Pero la segunda pregunta dice, ¿cómo podemos reconocer que una iglesia es madura? ¿Cómo podemos saber la madurez de una iglesia? Lo mismo se puede plantear para un ser humano. ¿Cómo podemos saber que una persona es madura? El apóstol Pablo midió la madurez de una iglesia hablando de las tres virtudes. Estas tres virtudes también los teólogos la denominan virtudes teologales. Y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Pero antes de leer este versículo, le quiero decir que si usted lee este capítulo 13 de 1 Corintios, el gran tema de este capítulo es el amor. Y luego Pablo comienza a mencionar el tema muy rápidamente de las lenguas, que más adelante lo va a desarrollar más extensamente en esta epístola de 1 Corintios. Pero el contexto donde está este versículo 13 que vamos a leer en un momento, Pablo comienza a hablar de la madurez. Y Pablo comienza a hablar que hoy vemos por espejo oscuramente, luego veremos todo de una forma clara, correcta, precisa. Entonces, en ese contexto de la madurez, Pablo dice así en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y justamente creemos que las señales más evidentes de la madurez, del crecimiento de una iglesia o de un cristiano o de una persona, es justamente cuando la persona tiene tres marcas, tres virtudes en su vida, que son la fe, la esperanza y el amor. La madurez y el bienestar de un organismo se pone a prueba en momentos difíciles. Lógico, cuando una persona está, por ejemplo, siendo atacada por una enfermedad, ahí se va a poder ver si su organismo, si su cuerpo es lo suficientemente maduro y si está bien alimentado, está bien su cuerpo con anticuerpos. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído en estos días, sobre todo, que el mayor riesgo de esta pandemia es para los que ya tienen situaciones delicadas de salud? Eso lo hemos escuchado bastante.
porque se dice, personas que tienen alguna enfermedad preexistente son más vulnerables a poder contraer esta enfermedad y puede ser en muchos casos mortal, porque su cuerpo no tiene defensa, su cuerpo está débil, falta fuerza, falta madurez. Lo mismo se puede hablar en el ámbito espiritual. Es por dicha razón que hoy empezamos una serie de 3 semanas para, observe lo que decimos ahí, para reforzar la fe, la esperanza y el amor de nuestra congregación y de aquellos que nos acompañan online. Porque tenemos muchas personas que son de Palmas Reales que se congregan acá, pero también muchas personas que participan en las actividades de nuestra iglesia en línea. Y por eso queremos con estos 3 sermones que hoy empezamos, y Dios permita que en los próximos 2 domingos, queremos reforzar la fe, la esperanza y el amor en los seres humanos. Hoy examinaremos la fe. Lo primero que queremos tratar es, ¿qué es la fe? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La fe en Dios no es un salto a ciegas, lo que creamos a ciegas. La fe no es un creer a ciegas. La fe es simplemente confianza. Nosotros los cristianos depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Otras personas confían en algo que creen que es lo correcto. Algunas personas dicen que la fe no existe, que la fe es un sin razón. Pero, por ejemplo, cualquier científico que se precia de ser agnóstico o aún ateo, tienen fe. Por ejemplo, ellos confían en lo que determina su ciencia. Si ellos creen que su ciencia determina que tal medicina, tal remedio es lo que se necesita para curar una enfermedad, ellos lo van a tomar porque confían en lo que determina su ciencia. Entonces ellos tienen fe en su ciencia. Nosotros los cristianos tenemos fe en Dios. Lo que le da fuerza a la fe no es en sí la fe misma, sino lo que le da fuerza a la fe es el objeto en que se pone la fe. Nosotros los cristianos tenemos un objeto muy claro en quien confiamos, es Jesucristo. De eso estaremos hablando en un momento un poco más. La fe no es lo opuesto a la duda. A veces algunos dicen, si tienes duda es que no tienes fe, y eso no enseña la Biblia. Dice, aún una persona puede tener fe y puede tener dudas, como se ve en Marcos capítulo 9, versículo 24, donde una persona cree pero tiene dudas. Así que las dudas no es lo opuesto a la fe. Alguien ha definido la duda como la fe buscando entendimiento, porque la fe necesita tener entendimiento. La fe necesita tener una sólida base. Y si usted tiene dudas en algo, no es que ha perdido la fe. Sencillamente usted necesita tener un poco más de información sobre algo o sobre alguien para que su fe se vea reforzada, nada más. Hace muchos años, un buen escritor cristiano que lamentablemente ya pasó la presencia de Dios hace poco, él se llamaba John Stott. Él escribió muchos libros de estudio de la palabra de Dios. Yo le recomiendo que usted pueda conseguir libros de John Stott y pueda leerlos. Y John Stott escribió un libro titulado Creer es también pensar. Y es muy cierto. Nosotros los cristianos no tenemos una fe sin base, no tenemos una fe hueca, no tenemos una fe irracional. Nuestra fe tiene base, nuestra fe es racional. Nuestra fe tiene explicaciones sólidas. Entonces, lo que queremos mencionar ahora es la fe definida por Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y ahí en sus notas inclusive hemos colocado el mismo versículo, pero en 3 traducciones en nuestro idioma español. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 traduce así este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por favor, usted ahí resalte, marque o sencillamente póngale un círculo alrededor de la palabra certeza y alrededor de la palabra convicción. La fe es la certeza, la fe es la convicción. En la
traducción NTV, la nueva traducción viviente, que es una que yo uso bastante para predicar aquí en nuestra iglesia en Palmas Reales, dice: la fe es la confianza. Marque la palabra confianza. La fe, la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Certeza. Dice confianza, certeza. Luego, en la Reina Valera del 77, dice: ahora bien, la fe es la firme seguridad. Ahí resalte la palabra seguridad. Es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Convincente también es otra palabra que hay que subrayar. Así que todas estas palabras arrojan luz para entender qué es fe. Certeza, convicción, confianza, seguridad. Es algo convincente. Esa es la fe que Dios nos da. Queremos también mencionar algunos estudiosos cómo definen la fe, porque cómo estos hombres entienden la fe nos ayuda a nosotros a ampliar nuestra comprensión de lo que es fe. Ahí tenemos, por ejemplo, a un tremendo predicador, Sandy Adams, quien él tiene un excelente ministerio en una iglesia norteamericana, tiene excelentes estudios de la palabra de Dios. Bueno, lamentablemente lo digo porque yo no hablo, no domino el inglés. Él todo lo tiene en inglés, pero tiene muy buenos estudios que he podido consultar de él, de la palabra de Dios. Y Sandy Adams dice: la fe es lo que le da sustancia a las cosas espirituales. Le da sustancia a las cosas espirituales. O sea, lo que es espiritual se transforma en algo sólido. Luego, Oswald Chambers hace más de 100 años escribió excelentes libros, estudios de liderazgo sobre todo. Él dijo: la fe permite que el creyente trate el futuro como si fuera el presente y lo invisible como lo visible. Sandy Adams, una vez más lo citamos, él dice: la fe es lo que abre nuestros ojos a la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso es, hermano, una tremenda realidad. Dios está obrando en nuestras vidas. Muchos cristianos creen que en medio de esta pandemia Dios como que nos ha abandonado o Dios se ha olvidado, y no es así. Dios se glorifica en nuestras vidas aún en medio de la pandemia que estamos viviendo. Gene Heggs es también otro excelente estudioso de la palabra de Dios. Yo a mis alumnos en el seminario les he dicho varias veces: todo libro que encuentren de este autor, cómprenlo, léanlo. Es hermanos, un excelente escritor y estudioso de la palabra de Dios. Él dijo: la fe se relaciona con la confianza que el cuerpo de Cristo tiene en su cabeza, el Señor Jesucristo. Confianza en Cristo. Sigue diciendo: hay una convicción y seguridad única que Dios existe, que Él responde a las oraciones y que Él es la fuente divina de la vida y la existencia. Esa es la fe. Y finalmente citamos algo que dijo John MacArthur, el autor de la Biblia de estudio MacArthur. Dijo así: la fe descrita aquí requiere la convicción más sólida que se puede tener, la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Todo esto nos ayuda a comprender un poco más qué es la fe. Pero esto nos tiene que llevar, en segundo lugar, a la importancia de la fe. Y aquí queremos leer Hebreos 11:1 y vamos a hacer también un contraste de algunas traducciones entre la Reina Valera y la NTV. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La primera frase dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice que Dios va a galardonar, es decir, va a premiar a los que le buscan a Él con fe. Y la NTV lo traduce así: de hecho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
muy similar a la Reina Valera. Y luego dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Es cierto, si alguien comienza a buscar a Dios de veras, tiene que comenzar creyendo que Dios es real. No se puede buscar a Dios si no se cree que Él existe. No se puede tener un encuentro personal con Dios si no se cree que Él existe. Pero algo más dice aquí, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si alguien busca a Dios de una forma sincera, Dios lo va a recompensar. Y la recompensa a la cual acá se alude no es tanto cosas materiales, sino que el que busca a Dios va a recibir la recompensa de que lo va a encontrar a Dios. Esa es la más grande recompensa que podemos recibir si buscamos a Dios. Entonces, resumiendo, dicen sus notas, la fe es importante porque sin ella es imposible estar bien con Dios. Necesitamos la fe. Si usted quiere estar bien con Dios, usted necesita la fe. Usted necesita creer en Dios. Necesita depositar su fe en Dios. Y ahora entramos a hacer una descripción útil de la fe. Una descripción útil. Y aquí vamos a ver algunos puntos generales que nos van a ayudar a entender cómo es que la fe se puede volver algo útil para nosotros, los cristianos, en nuestras vidas diarias. Lo primero que podemos decir es, la fe es una creencia que nos lleva a una acción. La fe es una creencia que nos lleva a una acción. La fe jamás nos vuelve personas que vamos a estar sin hacer nada. La fe nos tiene que llevar a un hacer, a una acción, a un actuar. La fe no nos lleva a estar solos sentados esperando el regreso de Cristo. La fe nos tiene que llevar a un hacer en nuestras vidas, a un hacer en nuestras familias. Quiero mencionar lo que dijo cierto escritor, John A. Mackay. Mackay, primero le quiero decir quién fue. Él fue un misionero escocés que trabajó en el Perú en los años 50. Y John A. Mackay trabajó acá. Cuando él vino, quiso meterse en el contexto peruano, de tal manera que inclusive estudió filosofía en la Universidad de San Marcos. Él escribió muchos libros. Su libro más importante, que se usa bastante en los seminarios, yo lo uso en uno de mis cursos, se titula El Otro Cristo Español. Una obra excelente donde él analiza la conquista espiritual de América Latina. Pero John A. Mackay dijo lo siguiente: la entrega sin reflexión es fanatismo en acción. Ojo, la entrega sin reflexión es fanatismo sin acción. Pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Interesante, ¿verdad? O sea, quiere decir sencillamente que si usted se entrega a Dios, si usted reflexiona en la palabra de Dios, usted tiene que hacer algo, tiene que tener acción. Si no, sencillamente, espiritualmente hablando, vamos a sufrir una parálisis. Como hemos dicho, la fe es una creencia que nos lleva a una acción. Nuestra fe tiene una base extrínseca, es decir, está basada no en algo nuestro, sino en algo externo. Está basada en algo externo. Y ojo que hemos colocado la palabra algo con mayúscula, porque no estamos hablando tanto de un algo que no tiene sentido, sino nos referimos a una persona. Y luego dice en sus notas, el objeto de nuestra fe hace la gran diferencia. Nuestra fe tiene como base, Él es el objeto de nuestra fe, la persona de Jesucristo. Así que cuando nosotros creemos en Cristo, esto nos tiene que llevar a tener una acción en nuestras vidas. Un creyente que cree en Cristo, un creyente que confía en Jesucristo, un creyente que basa su vida en la palabra de Dios, no puede estar estático. Tiene que moverse, tiene que estar activo, tiene que demostrar vida en cada día en su existencia.
Esto también nos lleva, en segundo lugar, a que la fe es una creencia que nos lleva a una acción, y ahí le añadimos que le demuestra a otros que creemos y confiamos en Dios. Que creemos y confiamos en Dios. Quiero leer aquí dos pasajes del libro de Santiago. Y como siempre, para una mayor explicación y entendimiento de las Escrituras, leo en la NTV. Dice así, Santiago 1, 22 al 26. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, o sea, creyente, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, Santiago sigue hablando sobre lo práctico que tiene que ser la fe en Dios. Y Santiago dice así: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Y luego dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Y qué tontería! Porque no basta como los demonios creer y sentir miedo. Es una tontería eso, dice Santiago. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿De qué les sirve a los demonios, dice Santiago, creer en Dios y todavía tener miedo? ¿De qué sirve eso si esa fe no le lleva a realizar buenas acciones? Lo mismo para el creyente. ¿De qué sirve que usted solo lea la Biblia y usted dice que cree en Dios, pero no está realizando algo práctico en su vida? No está demostrando su fe con sus acciones. En sus notas hemos colocado, dice, el solo decir que uno cree en Dios o que tiene fe no es suficiente, porque lo mismo dicen los demonios. El solo leer y escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Hermanos, estamos en un tiempo donde las cosas están difíciles para todos. Nadie va a decir acá que para uno no y para el otro sí. Todos estamos pasando tiempos difíciles, pero es en estos tiempos donde se demuestra nuestra fe. Hermanos, hay personas que necesitan de ayuda. Estamos ayudando todo lo que podemos, ayudando con medicina, ayudando con ropa, ayudando con comida, estamos ayudando con dinero, con ofrenda, con lo que podemos. Los recursos de nuestra iglesia Palmas Reales son limitados. Conforme han ido pasando los días, los ingresos en Palmas Reales han ido bajando. Estamos adelante en la obra de Dios, pero hermanos, hay que demostrar nuestro amor al prójimo. Si usted desea ayudar a alguien y no sabe, comuníquese con mi persona, comuníquese con Beni. Ella también puede decirle cómo ayudar, a quién ayudar. Tenemos una lista de personas que necesitan ayuda para medicina acá en Lima o en provincia. Siempre estamos comunicándonos con personas que están enfermas. Siempre estamos hablando con personas que están necesitando ayuda espiritual. Hermanos, usted supiera cuántas personas me escriben, me llaman pidiendo una palabra de aliento. La verdad, le quiero decir a ustedes que esta cuarentena me está dando más trabajo que cuando no hay cuarentena. Usted pensará que el pastor no tiene mucho que hacer. Hermanos, tenemos más trabajo que cuando no hay cuarentena. Trabajo espiritual, trabajo enseñando la palabra de Dios sobre todo. Pero tenemos que demostrar nuestra fe con obras. Esta cuarentena, esta pandemia nos da el motivo preciso para demostrar nuestra fe por medio de obras. Y como dije, si usted no sabe a quién ayudar, pero quiere hacerlo, comuníquese conmigo, comuníquese con Beni. Nosotros podemos decirle cómo ayudar. Y quiero agradecer a hermanos y hermanas que están ayudando, en verdad. Es una bendición que gente de Palmas Reales está ayudando a personas necesitadas. Dios bendiga todo buen corazón.
Pero en sus notas también decimos, punto número 3, la fe tiene que producir un cambio de comportamiento que se ajusta a quién es Dios y qué es lo que Dios dice. Hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, yo no sé mi futuro. Es por eso que yo siempre digo, el próximo domingo continuamos con esta prédica, con la serie, si es que Dios lo permite, porque no sabemos nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Por ejemplo, nadie sabe sobre su salud. Estamos en una situación de enfermedad que está por todo lugar y nadie sabe si estará enfermo o enferma mañana, pasado mañana. Por ejemplo, tampoco nadie sabe si seguirá teniendo su trabajo. Muchas personas están siendo despedidas. Sus trabajos están paralizados, no hay ingresos. Entonces nadie sabe si va a continuar trabajando. Nadie sabe, por ejemplo, el futuro de su negocio. Si podrá reaperturar el negocio, si el negocio volverá a funcionar, si volverá a tener clientes. No lo sabemos. Nadie sabe sobre la vida o la muerte. No sabemos si, hermanos, dentro de una semana o 2 semanas estaremos caminando aquí en la tierra. No lo sabemos. Personas cuando hablan conmigo generalmente me dicen, pastor, yo no sé si seguiré trabajando. Pastor, yo no sé si seguiré teniendo negocio. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, yo les quiero decir, no podemos vivir basándonos en lo que no sabemos. Debemos vivir basándonos en lo que sí sabemos. Y ahí viene el asunto. ¿Qué es lo que sabemos? Entonces, hay algunas cosas que sí sabemos según el Salmo 139, 1 al 18. Y yo le quiero mencionar, de acuerdo a este Salmo, 5 verdades espirituales que sí sabemos según este Salmo. Verdad número 1, del versículo 1 al 6. Dios le conoce y conoce todo acerca de usted. Cierto, ¿verdad? Dios le conoce y conoce todo acerca de usted. Leamos los versículos 1 al 6. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Dios me conoce y conoce todo acerca de mí. Qué precioso que mi vida está en las manos de Dios. La segunda verdad que este salmo nos enseña es, y que sí sabemos, del versículo 7 al 12, que usted nunca está fuera de la presencia de Dios. Usted nunca está fuera de la presencia de Dios. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Hermanos míos, la verdad que hay en estos versículos es única. Dice que usted nunca está fuera de la presencia de Dios. Todos los días Dios está con nosotros. Todos los días Dios nos acompaña. Todos los días Dios es una realidad en nuestras vidas. Dios está con usted todos los días. La tercera verdad que este salmo nos enseña, de los versículos 13 al 15, es: Dios entiende lo complejo de su cuerpo físico más que cualquier otra persona.
Algo que le quiero decir antes de leer la palabra de Dios es lo siguiente. Estamos pasando una crisis mundial con una enfermedad. Personas acuden a los médicos y está bien, hay que acudir al médico. Pero según la Biblia, el que conoce mejor nuestro organismo es Dios. Tenemos que recurrir primero a Dios. No malinterprete mis palabras pensando que le estoy diciendo que no recurra al médico. Sí, hay que ir al médico, pero hay que depositar nuestra fe en Dios. Dios es número 1 siempre en nuestras vidas. Los versículos 13 al 15, en cuanto a que Dios conoce nuestro cuerpo, dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Está hablando cuando estábamos formándose nuestro cuerpo en el ser de nuestra madre. Es por eso que bíblicamente siempre hemos dicho, todo ser humano desde el primer día en que está siendo formado tiene derecho a la vida. Por eso es que nosotros los cristianos, según la Biblia, no podemos aprobar el aborto, porque tienen derecho a la vida, son una persona, Dios está formándolos desde el primer día. Una verdad más, la cuarta verdad que queremos mencionar a la luz de este salmo y que nosotros sí sabemos es el versículo 16. Dios siempre ha sabido el número completo de sus días sobre la tierra y nada va a cambiar eso. Dios sabe los días de nuestras vidas. Hace unos días yo estaba escuchando ahí en mi oficina, mientras estaba trabajando, coloqué un sermón del pastor John MacArthur. Y John MacArthur en su sermón, él decía algo así: están muriendo muchas personas en el mundo a causa de la enfermedad. Lo lamentamos siempre la muerte de todo ser humano y sobre todo si mueren sin Cristo. Pero MacArthur dijo una verdad que puede sonar dura y cruda, pero él dijo: ninguno de los que han muerto no han muerto estando fuera del plan de Dios. Porque Dios sabía que esto iba a ocurrir. Ninguna persona que ha muerto y que pueda morir, va a morir sin que Dios lo haya sabido. Porque Dios ya había establecido el día, la hora de nuestra muerte. El otro día escuchaba en la televisión a una artista peruana que decía: yo he tomado las medidas más extremas. No he salido de mi casa durante toda esta cuarentena. Cuando traían las cosas del mercado, yo le echaba desinfectante. He limpiado siempre mi casa. No ha entrado nadie a mi casa. Pero aún así, ella comunicó a todos por televisión: me he enfermado del coronavirus. Es que lo que ocurre, queridos hermanos, es que así estemos en el lugar más protegido, pero si es ya el momento que Dios estableció para nuestra muerte, va a llegar de todas maneras. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios sabe lo que está por ocurrir. Le quiero decir de que el coronavirus, esta pandemia global, no ha tomado desprevenido a Dios. Porque siempre algunos dicen: ¿y dónde está Dios? Y yo digo, Dios sigue en el lugar donde siempre ha estado. ¿Dónde? Sentado en su trono, gobernando el universo. Él está allí. La pandemia no lo ha tomado desprevenido a Dios. No es que ocurrió la pandemia y Dios dice: hoy, ¿ahora qué hago? A ver, voy a tener que hacer un ajuste en estos planes. No, Dios tenía ya en sus planes esta pandemia. Ahora, nosotros como iglesia debemos de pensar: ¿no será también una prueba para ver cómo reaccionamos en este tiempo difícil? Hace ya 2 meses yo decía en un sermón: es fácil ser cristiano en tiempos tranquilos, pero en tiempos difíciles se ve la verdadera fe que tenemos, el verdadero cristianismo. El calibre de nuestra fe se prueba en tiempos como estos.
Dios sabe cada día de nuestra vida. Dios sabe cuántos días vamos a vivir. Yo le quiero decir algo, según la Biblia. Nosotros no vamos a vivir ni un día menos, ni un día más de lo que Dios haya establecido. Nosotros no vamos a vivir ni un día menos, ni un día más de lo que Dios haya establecido. Escuche lo que dice este versículo número 16. Me viste antes de que naciera, y así fue. Ahora oiga lo que dice sobre nuestra vida en esta tierra. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Quiere decir de que Dios tiene un maravilloso plan para cada día de nuestra vida. Dios tiene un libro donde registra cada día de nuestra existencia. Y ahí está usted y yo registrado. En nuestra vida, según el plan de Dios, no habrá ni un día menos ni un día más. Vivamos tranquilos confiando en Dios. En quinto lugar, lo quinto que sí sabemos según este salmo, los versículos 17 y 18, Dios está con usted y se interesa por usted. Dice así los versículos 17 y 18, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Dios está conmigo, Dios se interesa por mí, Dios se interesa por usted. Dios le ama a usted. En cuarto lugar, le quiero decir, la fe escoge vivir la vida según lo que Dios dice, en vez de cómo nosotros nos sentimos. Esto es clave en la vida cristiana. La fe no depende de cómo me siento yo. La fe no depende de lo que hay dentro de mí, de mis sentimientos. No se trata de que hoy me siento el superhéroe, el Superman, y mañana me siento el ser más miserable. No es eso. La fe depende de mi confianza en Dios y que yo decido vivir la vida de acuerdo a como Dios dice en su palabra. Pastor, aún en medio de la pandemia, hay que vivir según como Dios dice en su palabra. Pastor, pero no podemos congregarnos. Es cierto, pero eso no va a impedir que nosotros vivamos la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. No viva estos días dirigido por sus temores. Viva la vida guiándose por Dios. Que los temores no nos guíen en nuestras vidas. Hay que vivir guiándonos por lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia. Ahora me quiero dirigir finalmente para aquellos que luchan por tener fe en Dios. Puede ser que haya alguna persona que me está oyendo y que todavía está ahí pensando, quiero tener fe en Dios, pero tengo una lucha interna, tengo un problema, tengo dificultades. Le quiero decir algo a usted a la luz de Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Preciosos versículos. Algunos dicen que el versículo 16 es la Biblia en miniatura, porque ahí está concentrado todo el mensaje de Dios. De lo que acabamos de leer en estos dos versículos, yo lo quiero resumir en 4 frases. Primero, Dios amó. Dios le ama a usted. Dios ama a todos. Segunda frase, Dios dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo que tenía, a Cristo, a causa de que le ama a usted. Tercera frase, usted cree.
Si usted cree en Dios, si usted cree en el amor de Dios, si usted cree en Cristo que Dios lo dio, usted sencillamente, y esa es la cuarta frase, usted recibe. ¿Y qué recibo? Por creer, recibe la vida eterna. Porque la Biblia dice que todo aquel que recibe al Hijo de Dios recibe la vida eterna, se convierte en un hijo de Dios, se convierte en una hija de Dios. Usted tiene a su disposición ahora el aceptar el amor de Dios. Nosotros los creyentes tenemos que vivir de acuerdo a la fe que Dios nos pide que vivamos. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Padre, damos gracias por tu santa palabra, la Biblia. Damos gracias porque realmente como individuos y como iglesia lo que necesitamos es la fe. La fe, Señor, también se dice que la fe mueve montañas. Y queremos, Padre, suplicarte encarecidamente que tengamos fe en Cristo todos los días de nuestra vida. Señor, queremos vivir la vida cristiana basándonos en lo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos está revelado en tu palabra. Y queremos guiarnos no por lo que sentimos, sino por lo que tu palabra dice. Ayúdanos, fortalécenos. Que esta cuarentena, que esta pandemia en la que estamos viviendo nos haga reflexionar, madurar nuestra fe, nutrir nuestra fe. Padre, confiamos en ti, confiamos en tus bendiciones múltiples en nuestras vidas. Queremos darte gracias, orando en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendiciones.